Continuamos, esta es la tercera y última reunión, ¿no? Entonces, en esta diapositiva un poco vemos cómo debemos empezar o cómo debemos atrevernos a convertirnos en oradores, identificando los problemas que tenemos para ir solucionando estos. Expresarse bien sobre aquello que deseamos decir. Necesitaremos tener conocimientos previos, como les había dicho, debemos un poquito investigar de lo que queremos hablar. Si es de fútbol, tenemos que saber qué es el fútbol, cuáles son sus reglas, cuántos jugadores hay en cada equipo, qué sanciones hay, quién guía el partido o quién controla el partido, ¿no? Los tiempos, etcétera, etcétera. Necesitamos valorar el conocimiento que tenemos y tenemos que tener aptitudes físicas, psíquicas y mentales ante el público. Aptitudes físicas para coadyuvar con la oratoria, la expresión corporal, la seguridad de los pensamientos que tenemos, ¿no? Y lógicamente eso exteriorizar al público. Todos estos pasos a seguir debemos tenerlos claramente con frecuencia presentes y lógicamente ir practicando. ¿Cuáles son las condiciones básicas de un orador? Tiene que haber una automotivación, hay que decirnos, ¿no? Yo puedo, tiene que haber una sujeción, hay que sugestionarnos positivamente, se debe atrever a decir las cosas que pensamos, con práctica lo lograremos correctamente. Estos 4 elementos van a ser vitales para que una persona se anime a poder dar un discurso o hablar en público. ¿Ya? Antes de dar un discurso, dice que es importante relajar el cuerpo. No hay que estar tenso, hay que soltarnos un poco, tomar aire 4 segundos. A ver, haremos la práctica. Respiramos, contengamos la respiración, igual por 4 segundos, expulsemos el aire, más o menos el mismo tiempo, y por último, dejar de respirar 4 segundos. Ahí obviamente vamos a tener oxigenado el cuerpo, relajado, y podemos dar inicio a nuestro discurso. La relajación de un buen orador tiene que estar apoyado a ciertas características de un discurso. Normalmente el discurso se lo realiza de pie,
¿no? Debe hablar de pie de manera erguida, no tener nada en la boca porque esto puede distraer o evitar de que podamos realizar una buena modulación de las palabras, evitar la mala postura. Hay personas que se encorvan, hay personas que se agachan o se ponen en una posición no adecuada, ¿no? El balance del cuerpo tiene que ser centrado. No cruzar los pies porque esto va a dificultar que podamos realizar manejo de escenario, el poder caminar dentro del escenario para, obviamente, llamar la atención, pero no exagerar. No mantener las manos cruzadas, porque eso denota, obviamente, negación. Son ciertas expresiones corporales que son mal vistos en un orador. Evitar apoyar el cuerpo y manos en lugares fijos. Normalmente, cuando estamos hablando, dando un discurso o una presentación, se nos pone una testera. Hay que evitar reclinarnos en la testera, colocar las manos, porque eso va a evitar nuestra expresión corporal. No debemos tocar el cabello, el rostro, una parte del cuerpo, porque eso obviamente va a distraer al auditorio de lo principal, que es el contenido de nuestra charla, y va a estar más fijado en lo que hacemos con nuestro cuerpo. Evitar mantener la mirada estática. Normalmente hay oradores que se ponen a mirar un punto fijo, ¿no? Pero eso lógicamente no es lo adecuado. Tenemos que hacer un seguimiento al auditorio para poder ir viendo si hay una mayor comprensión, una menor comprensión, si el auditorio está siguiendo nuestra charla o en el caso no lo hace. Esto también, lógicamente, nos permitirá realizar ciertas preguntas al auditorio para un poquito motivar la comprensión o la participación del mismo. Comenzar a hablar siempre de posición estática. Tenemos que empezar a hablar de parados. Ya en el transcurso de nuestra charla podemos movernos, hacer movimientos corporales, pero se dice que al inicio tenemos que estar parados. Evitar repetir las palabras de enlace. Esto es un aspecto que muchos oradores se equivocan. Van utilizando ciertas palabras de enlace que frecuentemente se van repitiendo. Entonces tenemos que evitar esto. Esto hace ver que no hay seguridad en lo que es el discurso. Bueno, esta primera parte, hasta acá, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Les ha parecido importante esta información que ha sido transmitida, que podrán utilizarlo en lo que va a ser la siguiente clase? Bueno, los escucho, por favor. Doctor, yo quería aportar lo que dijo usted, doctor, es sobre el discurso escrito. Estoy de acuerdo con usted, no es bueno un discurso escrito porque no genera, ¿no?, confianza, no genera veracidad al espectador o espectadores. Eso Sí, sería mi opinión. porque en algunos casos, por ejemplo, hace de que el orador esté más preocupado en leer el contenido y no explicar cabalmente sus ideas, ¿no? Doctor, ¿Sí? yo quería contarle una anécdota. A ver, ¿lo Le cuento escuchamos? que yo era presidenta de la promoción de mi hijito el 2019. Entonces eran 4 paralelos, cada uno de 30 alumnos, y hacíamos reunión siempre con los papás. Entonces siempre 120 papás nos reuníamos, como yo era la presidenta, presidía las reuniones, así. Y todo el año hemos trabajado. Entonces yo no me hacía problema o sea, de manejar a los 120 papás. O sea, tenía mucha confianza y tenía buena oratoria. Al mes, por lo menos 2 veces, nos reuníamos para recaudar dinero. Así hemos trabajado todo el año muy bien. Yo no tenía miedo a hablar frente a los 120 papás que nos reuníamos.
a veces incluso con los profesores así. Y le cuento que cuando llegó el acto de la promoción, no sé, por la emoción, que era la primera promoción de esa unidad educativa que había logrado tanto recaudar dinero con el trabajo de los estudiantes y de los padres, que hemos tenido muchos regalos incluso para el colegio y una fiesta de gala y todo, ¿no? No sé si sería por la emoción de eso, porque me dijeron de que me iban a condecorar como presidenta de la promoción, o no sé, pero le cuento que yo me preparé un discurso para hacer la despedida y lo hice en casa con mi familia y me dijeron que estaba muy bien, así, incluso yo sola 2, 3 veces así he ensayado. Y cuando llegó el acto, le cuento que no sé si sería eso o ver a tanta gente, eran más de 500 personas, que he empezado a temblar, doctor. Mis piernas han empezado a temblar, eran involuntarias, o sea, yo no las podía contener y ya me estaba olvidando de todo lo que he preparado, todo el discurso. Entonces empezó a temblar y y dije, no, no me puede pasar esto delante de tanta gente si yo no tenía miedo. Pero pasa, doctor, o sea, yo lo he vivido eso y bueno, he tenido que mirar arriba, al cielo, donde sea, para no ver a tanta gente y hablé, pero yo me sentí que no hablé tan bien porque hablaba entrecortado, porque me había olvidado algunas cosas, pero viendo en el video después sí, pero pasa, doctor, de que todas, o sea, yo me he preparado bien con algunos pasos como usted nos ha dado, tenía conocimiento, tenía valor y además estaba acostumbrada a hablar bueno, de 120 personas, ¿no? Pero al ver tanta gente, se me fue todo, doctor, y entonces hay que practicar y practicar para que no pase eso, doctor. Exactamente, ¿no? La práctica hace al maestro, debía escuchar. Y lo mismo ocurre pues en la oratoria. Si dejamos de practicar, perdemos pues esa soltura, esa solidez cuando expresamos nuestras ideas. ¿Algún otro comentario, por favor? ¿Nada? Vamos a continuar con el contenido. Ya, ahora vamos a ver la clasificación de la oratoria. Se puede clasificar un tanto arbitrariamente en dos grandes grupos. Para esta clasificación se tiene en cuenta la gran variedad de matices de los discursos, las personas, la persona o las personas que lo pronuncian y la ocasión en la que se la realiza. Ello indudablemente se complica más cuando entra a considerarse el tipo de público, el lugar donde se pronuncia, la forma como se pronuncia y los fines que persigue. Por eso, teniendo en cuenta los elementos descritos anteriormente, vamos a poder señalar que la oratoria se puede dar en varias instancias. Puede ser según el tema y el ámbito profesional, según la actitud de comunicación del orador, también de la misma manera. Vamos a desarrollar este primer punto y después el segundo. Cuando hablamos según el tema y el ámbito profesional, este tipo de oratoria involucra exposiciones especializadas, es decir, las utilizadas por personas que tienen en común una misma profesión. Cuando se realiza una conversación, o perdón, un discurso entre abogados, entre médicos, arquitectos, ¿no? Que tienen cierto conocimiento técnico especializado. El arte u oficio y que en tal sentido desarrollan una práctica oratoria que con el devenir del tiempo se constituye por derecho de uso. Ahora, no nos olvidemos, es difícil hablar, pero mucho más hablar de aspectos técnicos. Entonces, ahí hablamos de dos aspectos que se tienen que tomar en cuenta, la oralidad
y los conocimientos técnicos que se tienen que introducir en lo que es la oratoria. En una práctica exclusiva del referido grupo humano, es importante tener en cuenta la seguridad en los contenidos que vamos a dar y también buscar las palabras adecuadas, el tono de voz, la expresión física y corporal que tenemos que ir planteando en lo que va a ser el discurso propicio de este grupo, digamos, de profesionales o entendidos en un contenido técnico propio, ¿no? En ese sentido, tenemos una clasificación muy amplia que comprende los siguientes. Por ejemplo, la oratoria social, llamada también oratoria sentimental, en la cual se realiza en ceremonias, ¿no? Importantes, matrimonios, bautizos, festejos, cumpleaños, etcétera, ¿no? Es la que tiene por ámbito propio las múltiples ceremonias en las que le toca participar al ser humano en general, sean estas en el hogar, comunidad o nivel institucional, académico o laboral. Podemos utilizar todas las técnicas que hemos ido desarrollando también en cada uno de estos tipos de oratoria, ¿no? La oratoria pedagógica es el arte de transmitir conocimientos y cultura general a través de la palabra hablada, llamada también didáctica o académica. Su objeto específico es enseñar, informar, transmitir conocimiento del profesor a los alumnos usado por el profesor catedrático o educante. En estas circunstancias, ¿no? Cuando nosotros queremos ver desde estas dos perspectivas, tanto la oratoria social, tenemos que ver aspectos que queremos desarrollar, también en la oratoria pedagógica, son temas que desarrollamos los docentes para ir poniendo a conocimiento de los estudiantes. La oratoria forense es la que tiene lugar en el ejercicio de las ciencias jurídicas. Se le conoce también como oratoria judicial y es utilizada en exclusiva en el ámbito de la jurisprudencia para exponer con claridad y precisión los informes orales de jueces, fiscales, abogados dentro de lo que es un juicio. Esto obviamente, esta oratoria forense es la que nosotros más nos interesa porque ese es el objetivo final de la materia, que cada uno de ustedes pueda manejar correctamente las técnicas para tener una oratoria adecuada que pueda ser implementada en lo que son las prácticas orales en nuestra carrera, ¿no? La oratoria política, su esencia es exponer o debatir todas las cuestiones relacionadas con el gobierno, la actividad pública, pero partiendo de los principios e ideas políticas que ostenta el orador. Es utilizada en pocas épocas electorales para persuadir a el auditorio, a la población, los ciudadanos, para convencer de que voten por X o Z candidato. Entonces, como vemos, la oratoria puede ser utilizado desde varias perspectivas, en varios ámbitos propios, ¿no? La oratoria religiosa, denominada homilía u oratoria sacra, es el arte de elaborar y disertar sermones a partir de la palabra de Dios, plasmado en la Biblia u otros libros religiosos. Trata sobre asuntos de fe y religión, usada por el predicador, por el sacerdote, por el cura, por el pastor, dependiendo, ¿no? Para sus, ¿qué se les dice? Pues, me he olvidado. Para los feligreses que lo escuchan, obviamente, esta oratoria religiosa, ¿no? La oratoria militar es la oratoria propia del ámbito castrense, de las Fuerzas Armadas, ¿no? O las fuerzas policiales, dependiendo de las circunstancias. Tiene por objeto instruir la defensa y el amor por la patria, estimular las virtudes heroicas de los soldados,
los discursos de este tipo de oratoria son casi siempre leídos, pocas veces son espontáneos o improvisados, porque aquí obviamente se va guiando una idea central para llegar a una cantidad de población, ¿no? Entonces, en estos aspectos es importante tomar en cuenta que cada una de las áreas o población que escucha este discurso va a ser especialmente preparado. ¿Por qué les digo? Porque cada ámbito o cada grupo humano al cual se le realiza o se le da un discurso, tiene que verse un vocabulario, un contenido, una temática más adecuada para cada auditorio. La oratoria artística, su objeto es producir placer estético, involucra crear belleza con la voz, de modo que regocije el espíritu de los oyentes. Es usado por cantantes, artistas, teatrales, cineastas y televisión. Asimismo lo utilizan los animadores, maestros de ceremonias y los locutores radiales. La oratoria empresarial, llamada también management speaking, es usada por los hombres de negocios, empresarios, gerentes, vendedores, relacionistas públicos. Su esencia lo constituyen las relaciones humanas y la persuasión para lograr el cumplimiento de los fines y objetivos empresariales que busca el orador. ¿Qué les parece hasta aquí esta clasificación? Por favor, quisiera escucharles. Doctor, ¿Sí? de acuerdo a esta clasificación, por lo menos vemos que algunas de ellas las podemos desarrollar bien, pero hay otras que no se nos da. Quizás es por aptitudes afines, porque a mí, por ejemplo, nunca se me ha dado el aspecto pedagógico. Puede ser que yo domine el tema, pero nunca he podido llegar a enseñar. Entonces, hay tipo de deficiencias, no sé, que se presentan. Y bueno, tengo oratoria en el tipo social, puede ser en el político y en el forense, pero no, los otros, el artístico y todo, veo que no se me dan, no tengo aptitudes para eso. Ya. Bueno, sin duda, de acuerdo a las circunstancias, podemos ponerlo en práctica o no, algunas de estas ideas o esta clasificación de oratoria. Pero sin duda, hay que estar preparados para poder realizar las que nos correspondan, ¿no? En el ámbito pedagógico, por ejemplo, yo he dado charlas en universidades, en sociedad civil, incluso, por ejemplo, en ámbitos de personas, a ver, ¿cómo decir? Ante pueblos indígenas, profesionales, estudiantes de colegios, universitarios, etcétera, ¿no? Pero nunca voy con un mismo discurso para todos, porque obviamente hay que cambiar la forma, expresión, palabras técnicas o en algunos casos buscar un vocabulario mucho más sencillo, ¿verdad? Pero es importante ver que esto nos ayuda a prepararnos para cualquier circunstancia en la cual tengamos que dar una charla o dar un discurso. ¿Qué les parece? Bien, doctor. ¿Alguien más tiene alguna opinión, por favor? Yo, doctor, mi duda es, yo creo que para que haya un buen discurso, está bien la oratoria o el orador, doctor, pero ¿qué podemos decir del público? Hay públicos difíciles, exigentes, así como la oratoria política, no se les puede convencer, doctor. Ya, pero ahí obviamente entra pues
la pericia del orador. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en el órgano electoral, ya he dado charlas sobre lo que es democracia, cultura de paz, y también obviamente para cuando había las elecciones iba a dar charlas. Pero me he encontrado con diferentes auditorios, ¿no? Por ejemplo, cuando iba a las organizaciones sociales, sindicatos, centrales campesinas, había una forma de llegar a ellos, ¿no? Que obviamente a ellos les interesa desde su perspectiva de tomar la participación en sus manos. Pero no es lo mismo, por ejemplo, irte a hablar con profesionales que debemos ir, si vale el término, seduciendo a cada uno de los auditorios de diferente manera. También me ha llegado, por ejemplo, he dado charlas en colegios para las promociones, especialmente cuando teníamos estábamos cerca de procesos electorales, en los cuales, por ejemplo, los estudiantes de colegios, no quiero generalizar, pero muchas veces no le toman mucho interés, ¿no? Lo toman como chacota, pero es importante también saber llegar a cada uno de los auditorios que se tienen, a la población que se le va a dar esta charla, este discurso. Ahora, el cómo hacerlo es ya cuestión de la práctica. Algunas veces, por ejemplo, con estudiantes de colegio, muchas veces se puede empezar con un chiste para relajarlos, para tomar, digamos, un poquito su atención y ganarse un poco su expectativa. Para profesionales no vas a entrar con un chiste. Lógicamente, ahí tienes que darles la información técnica de la manera más seria y profesional. Ahora, para pueblos indígenas y personas de escasos o pocos recursos de conocimiento, no les puedes hablar a nivel técnico, tienes que buscar un vocabulario mucho más común, más fácil de comprender. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, doctor. Entonces el orador tiene que ser más perspicaz, ¿verdad? Claro. Primero tiene que hacer un análisis del grupo de personas a las cuales va a dar la charla. Porque no es lo mismo, por ejemplo, ir dando una charla en diferentes grupos humanos con diferentes connotaciones, conocimientos o incluso edades, ¿no? Por ejemplo, yo doy clases en la Universidad Privada Domingo Savio. Ahí, por ejemplo, doy clases en lo que es el horario de trabajo, donde me encuentro, por ejemplo, con diversas personas, bueno, la mayoría, que son profesionales estudiando su segunda carrera o personas que por X o Z motivo se han dedicado a trabajar y que ya en avanzado de su vida madura están tratando de estudiar una carrera. Entonces, hay que ver cómo llegar a las personas que tenemos que hacer llegar este conocimiento. ¿Algún comentario, por favor? ¿Alguna duda? También sirve. Participen, por favor. Yo también me canso de hablar solo yo. Necesito saber si es que están comprendiendo todo lo que les estoy explicando, ¿no? Doctor, sí, se entiende. Bueno. Vamos a ver el segundo punto de la clasificación según la actitud de comunicación del orador. Cuando el orador se encuentra en actitud de comunicación oral con sus semejantes, puede transmitir su mensaje desde dos maneras. De forma individual, cuando estamos hablando con una persona o a un grupo de personas. Cuando solo se habla con una persona, él hace uso de la palabra para dirigir hacia un grupo de personas que lo escucha sin intervenir o sin participar. En forma cooperativa, cuando un grupo de oradores de forma alternada, según su turno, va haciendo uso de la palabra. Normalmente esto más reflejado
en ámbitos políticos en los cuales el orador tiene que dar paso, digamos, a otras personas para que vayan tocando una misma temática, ¿no? En el primer caso, la oratoria es individual y entre sus formas más clásicas encontramos la conferencia, el discurso conmemorativo, la inauguración, la presentación de bienvenida, de ofrecimiento, de aceptación, de agradecimiento, de despedida, de augurio, de discurso de sobremesa, brindis, fúnebre, radiado, televisivo, ¿no? Por señalar algunos. Según el caso del denominado deliberativo o del grupo, y entre las formas más saltantes encontramos las siguientes: la conversación, la entrevista, la asamblea, la mesa redonda, el simposio, el debate, foro, el cónclave, por señalar algunos. ¿Ya? Bueno, es hasta ahí lo que tenemos preparado para el día de hoy dentro de lo que está programado en el avance. Este nuestro tema es bastante amplio que vamos a dar continuidad a la siguiente clase, pero me gustaría escuchar dudas, preguntas, comentarios respecto a este pequeño contenido que hemos desarrollado el día de hoy. Tenemos 7 minutos, por favor, me gustaría escucharlos. Doctor, una pregunta. La tarea que nos dejó, del tema que nosotros que Elección quedamos libre. es? Elección libre. Ah, ya. Al respecto, doctor, más o menos cuánto tiempo podemos abarcar, porque podemos hacer un discurso muy largo, ¿cuánto tiempo supone? ¿Unos 10 minutos o 15? Ya, bueno, no vamos a poder utilizar mucho tiempo y lógicamente no vamos a poder realizar todos la práctica, ¿no? Pero todos tienen que presentarla. En el curso, ahorita por ejemplo estamos en auditorio virtual, 35 personas. Si tomaría 5 minutos cada persona, por los 5 minutos serían pues 175 minutos. Eso más o menos necesitaríamos 2 horas, casi 3 horas para que todos participen en 5 minutos. Entonces lo que voy a hacer es lógicamente pedirles aleatoriamente a 10 personas que realicen esta práctica. Los demás simplemente van a hacerlo escritamente, pero de manera escrita, ¿no? Pero es importante que lo hagan, por favor, porque a cualquiera que le toque, obviamente, se va a tomar en cuenta lo bien que hagan o lo mal que lo hagan. ¿Está bien? Doctor, entonces está calculado para 5 minutos lo que hagamos, Sí. tanto Sí. el escrito oral. Sí, sí. Doctor, los que obviamente vamos a hacer de las dos maneras, pero en físico lo vamos a mandar al correo electrónico o a la plataforma. Les voy a dar la información la próxima clase, por favor, porque la instrucción es de que ya empecemos a trabajar en plataforma, pero no sé si ustedes han estado ya presentando alguna actividad en plataforma, si ya está funcionando completamente. Sí, doctor. No, Una de las doctor. materias tenemos que pasarle a plataforma de una de las materias. Nos dijo que ya está habilitada la plataforma y que le mandemos ahí. Ya, perfecto, perfecto. Voy a habilitar la plataforma, ¿ya? Para la presentación. Pero sin duda, si es que habría algún problema, también nos han dado la directriz de que si es que no van a poder presentar, pero dentro de los plazos establecidos, podrán presentar vía correo electrónico o vía WhatsApp, pero eso vamos a ver. Como vamos a tener hasta la siguiente semana,
vamos a poder observar la plataforma. Ahora, mucho parte de lo que también nos decían de que algunos alumnos todavía no tienen sus contraseñas o tal vez no han regularizado completamente su inscripción. Entonces, eso hasta la siguiente semana ya vamos a tener clara la idea, ¿no? Está bien, doctor, gracias. Listo. ¿Algún otro comentario, por favor, para ir cerrando esta sesión de la clase del día de hoy? Doctor, otra duda, doctor. Claro que sí. Un ejemplo, doctor, en una manifestación, digamos, de un grupo de trabajo en una fábrica de muchas personas, sale un obrero, un compañero de ahí, y empieza a hablar y calmar a la gente. O sea, llega a la gente con sus palabras. ¿Se le considera un orador, doctor? Claro. Hemos visto que la oratoria se puede utilizar desde los ámbitos intelectuales hasta familiares o sociales, ¿no? Y también, lógicamente, los laborales. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario, por favor? ¿Qué les ha parecido la clase? Interesante, doctor, sobre saber sobre las clasificaciones. Ya. Les voy a pasar por WhatsApp, por favor, esos contenidos, las diapositivas. Son 3 diapositivas, uno que presenta los contenidos del tema y los 2 conceptos y la clasificación. ¿Ya? Ya les he pasado. Gracias, doctor. Bueno, si no hay dudas ni comentarios, me queda simplemente agradecer a las personas que han participado. Lastimosamente son las mismas. Les ruego, por favor, una mayor participación a los demás alumnos, ya que al ser oratoria, todos deberían participar, ¿no? Y poner en práctica los conocimientos, poco o muchos, que estamos adquiriendo. Muy buenas noches y nos vemos la siguiente clase. Buenas noches. Gracias, Buenas doctor. noches, doctor. Hasta luego, doctor.